a territorio libre de analfabetismo a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a tener 3 entrevistadas. Cada una desde su casa participó de forma distinta, bien sea grabando vía telefónica en audio acerca de los temas requeridos, redactando un texto para leer en su nombre o respondiendo a nuestras preguntas en un video. Hay muchas formas de hacer los programas a distancia. Esta es una de ellas, cumpliendo con las normativas sanitarias contra el coronavirus. Hay unos libros muy especiales que tenemos casi 10 años reseñando en diversos programas y micros y que merecen una mayor visibilización en los medios de comunicación por su significación y su trascendencia. Me refiero a los libros de la colección Bicentenario del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Son gratuitos tanto en papel como descargables desde la página www.me.gov.be. Más de 100 millones de ejemplares de esos libros han sido distribuidos gratuitamente entre los estudiantes venezolanos. Son de uso obligatorio para escuelas públicas y las subvencionadas por el Estado. Hoy, 3 investigadoras venezolanas emblemáticas nos acompañan para hablar de ellos, de la librería mediática como herramienta pedagógica y de otros temas y publicaciones de trascendencia. Lo que no se visibiliza y no se da a conocer públicamente es difícil de celebrar, mejorar o criticar. El Ministerio del Poder Popular para la Educación debe velar por el correcto uso de los libros de colección Bicentenario y los maestros y usuarios participar en la revisión permanente, pues son un proyecto perfectible como todo proyecto humano. Ha terminado el año escolar, pero no la curiosidad de los estudiantes, de los maestros, de los representantes, a quienes invitamos en general a plantarse ante esos libros siempre desde el asombro, a hurgar en los del año siguiente, a ver qué les depara el conocimiento allí, como una actividad fuera del ámbito escolar. Como son descargables, será fácil que todos se animen a eso en vacaciones, indistintamente de que estén cursando en escuelas públicas o privadas. Los libros son un buen material de consulta. Como saben, desde nuestro colectivo La Librería Mediática impulsamos la candidatura del profesor Luis Brito García al Premio Nobel de Literatura 2020. Decenas de intelectuales y académicos venezolanos y de otras latitudes se adhirieron a esta iniciativa, como pueden leerlo en www.luisbritogarciaalnobel2020.wordpress.com. Como les decimos, 3 personas del equipo de Colección Bicentenario nos acompañan hoy a distancia. Una de ellas es Minelia Villalba de Ledesma. La firma de la profesora Minelia Villalba de Ledesma, nuestra primera invitada, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y coordinadora editorial de la serie Lengua y Literatura de la Colección Bicentenario, encabezó la carta formal de postulación, cumpliendo el requisito indispensable exigido por la Academia Sueca de que un académico de sus características validara la iniciativa. Ello permitió que fuera posible enviar en compañía de otras firmas la propuesta de la candidatura de Luis Brito García al Premio Nobel de Literatura 2020. Además, el profesor Brito y sus libros son referencia frecuente en los libros de colección Bicentenario. La profesora Minelia, como han visto nuestros usuarios en el texto que corre, tiene una hoja de vida impresionante y nos enorgullece tenerla entre los usuarios de la librería mediática. Queremos conocer 2 temas antes de saber su evaluación acerca de los libros de colección Bicentenario. Uno de ellos es el que va a comentar a continuación y le decimos a Minelia: eres una seguidora de la librería mediática. Como educadora, Minelia, ¿cuál es tu percepción acerca del programa ahora que iniciamos el camino hacia 16 años al aire en BTV? Desde mi visión como docente investigadora, imagino la librería mediática
como un aula abierta para el debate de problemas educativos. Su objetivo fundamental es la promoción de la lectura, donde juegan papel protagónico los libros y los lectores. Un objetivo de esta naturaleza responde a la política educativa de cualquier Estado. En Venezuela significa además el respeto al legado de Hugo Chávez Frías, quien promovió la lectura como un acto de fe revolucionaria. El trabajo que ustedes han realizado durante 15 años ilumina el camino para intentar resolver problemas que se observan en nuestra educación y que debemos superar. Es un programa de televisión que nos hace crecer como seres humanos en forma amena, agradable. Lo disfrutan los televidentes, las personas que participan en él como invitados y sobre todo los niños. Su encuentro afectivo con María Alcira crea una atmósfera mágica. Es para coger palco. María Alcira se convierte en ese momento en una maestra de escuela, una excelente maestra de escuela. Es justicia que pase a ocupar un horario estelar en el canal del Estado. Es el clamor de muchos educadores. Agradecemos a Minelia Villalba sus palabras sobre nuestro trabajo y reiteramos el orgullo de tenerla entre nuestros usuarios más consecuentes. Queremos adelantar a nuestros usuarios que la librería mediática es en este momento objeto de análisis por parte de Minelia Villalba, que está haciendo un trabajo extenso y detallado sobre la utilidad pedagógica de la librería mediática. Entre sus muchos intereses como docente investigadora, la profesora Villalba de Ledesma ha hecho y ha publicado reflexiones muy relevantes sobre nuestro idioma. En ese sentido le preguntamos, ¿qué es lo correcto, Minelia? ¿Hablar de español, castellano o español de Venezuela? ¿Y por qué? En la década de los 80 se inició en el Instituto Pedagógico de Caracas una investigación para estudiar las variedades geográficas y socioculturales del habla venezolana. Los resultados de esta investigación fueron recogidos en la revista Letras número 43 del Instituto Pedagógico de Caracas y en la gramática del español de Venezuela de Hugo Obregón y mi persona. El español de Venezuela impregna todos los contenidos de los libros de la colección bicentenaria de lengua y literatura, porque es la variedad del español que hablamos a adultos, jóvenes y niños. Este hecho tiene un valor pedagógico y psicológico, pero también el conocimiento y uso del español de Venezuela y sus distintas variedades reafirma valores de identidad regional y nacional. En los libros de primero, segundo y tercer año se destacan algunas características, entre ellas el rico proceso derivativo, la creatividad en el uso de refranes y dichos populares, el voceo, el uso de las interjecciones. Por otra parte, ensayos como La historia de la arepa, de Mariano Picón Salas, La yaca como manual de historia, de Arturo Uslar Pietri, y Cambure, de Mario Briceño Corri, reflejan la presencia del español de Venezuela en nuestros libros de literatura. En el libro de tercer año se establece una oposición entre la gramática de Nebrija, expresión del Imperio Español, y la gramática de Andrés Bello, expresión genuina de una concepción americanista y decolonial que nos lleva a afirmar que Andrés Bello es el precursor de la integración cultural nuestra americana. Por eso pedimos, nada más y nada menos, que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagre
como lengua oficial el español de Venezuela. Usemos sin vergüenza nuestro español venezolano, sea en un lenguaje formal o informal. El español de Venezuela entonces es la expresión correcta y así la usaremos. Para terminar este segmento seguiremos con el tema central de esta edición de la Librería Mediática, que abundaremos en la segunda parte del programa. Le preguntamos a Minelia Villalba de Ledesma, ¿qué significan los libros de la colección Bicentenario para la educación venezolana? Y en especial, ¿cuál es el aporte de la serie Lengua y Literatura que coordinaste? Participar en la elaboración de los libros de texto de lengua y literatura de la colección bicentenaria para el nivel de educación básica significó para mí una gran satisfacción. Me daba la oportunidad de contribuir en la formación de los jóvenes venezolanos y en especial de los estratos más humildes. Además, me permitía colaborar en un proyecto educativo concebido por el presidente Hugo Chávez de un gran contenido social. Después de largas discusiones, el equipo acordó que los libros se estructurarían en unidades, las cuales se conformarían a partir de temas pedagógicos poco tratados en forma sistemática en las instituciones educativas venezolanas. Se establecieron temas iguales para primero, segundo y tercer año. Lo mismo ocurrió para cuarto y quinto año de literatura. De estos temas se desprenden actividades que contribuyen a lograr en los jóvenes mente abierta, plenamente desarrollada y bien dotada para la acción creadora, manos diestras capaces de traducir en obras el producto de su mente y un amoroso corazón, y la capacidad para disfrutar de la alegría de vivir. Por otra parte, los libros de la colección Bicentenario tienen como finalidad que el docente los critique, los transforme y ponga a valer su imaginación creadora conjuntamente con los estudiantes. No son una camisa de fuerza, como se ha dicho. Estos libros han sido víctimas de críticas muy severas. Se ha dicho que son una amenaza para la educación de nuestros jóvenes. Aceptamos, como debe ser, las críticas constructivas, pero muchas se han hecho sin argumentos sólidos. Reconocemos que se han cometido errores. Faltó una supervisión en los centros educativos sobre el uso de los textos. No se realizaron encuentros suficientes con los docentes para analizarlos. No se realizó una promoción institucional de los libros en los medios de comunicación del Estado. Gracias, María Alcira e Isidoro, por darles el justo valor que merece esta colección. Sugiero una evaluación científica y tecnológica de los libros, en donde participen diferentes sectores interesados. A propósito de lo que acaba de comentar la profesora Minelia, en cuanto dice el español venezolano, que es lo que se practica en nuestra república, yo diría de que es un acierto ese comentario. Es más, podemos inclusive decir que es el idioma venezolano el que se realiza y se practica por el pueblo en nuestra república. Los giros idiomáticos, las expresiones, los tonos, las maneras creativas que tiene el pueblo para el lenguaje, puede definirse perfectamente como que es prácticamente una lengua, un idioma, el venezolano. En cuanto a los libros de la colección Bicentenario es un acierto extraordinario, es algo absolutamente necesario en la historia de nuestras escuelas. Nosotros habíamos estado viendo y padeciendo de qué manera la enseñanza para nuestros niños estaban invadidos por una cantidad de títulos y de libros que estaban creados por las transnacionales de la educación, aquellas que vienen no a educar, sino a hacer fondos monetarios, crear riquezas para sí mismos.
por ejemplo, podemos hablar perfectamente de uno de los casos expresos. La editorial Santillana, que forma parte del grupo Prisa, ese conglomerado, esa transnacional gigantesca que vive atacando a través de todos los medios que dispone, que son gigantescos, a la República Bolivariana de Venezuela, que es decir, atacar al pueblo y los intereses de nuestro pueblo, teníamos libros, y todavía hay libros que creemos que están siendo usados en algunas escuelas privadas, que de alguna manera trastocan parte de la historia legítima y verdadera de nuestra república. Y no solo eso, en algunos momentos tienen contenidos ideologizantes que afectan a nuestros niños y les crea en los niños una posición contraria a la patria que estamos viviendo. Y en cuanto a los libros, también tenemos que decir que es importante que los maestros los usen. Es muy importante que los maestros los usen. Es muy importante que el Ministerio de Educación controle el uso por parte de los maestros de esos libros, porque tienen justamente los contenidos didácticos, pedagógicos y patriotas que tenemos que tener en nuestras escuelas. Y además diría que no solo para que los maestros y los niños los usen, sino que sería bien interesante que los revisen, aunque sea por curiosidad, y luego van a quedar enganchados a los padres y a los representantes de esta colección exclusivamente para nuestra patria y además, y muy importante, absolutamente necesaria.